Creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa sensación horrible de vacío, esa sensación de pérdida, de no saber encontrar cuál es tu motivo, cuál es tu porqué, e incluso nos hemos sentido solos a pesar de estar rodeados de muchísima gente, de amigos, de familiares, de conocidos, y justamente no hemos sabido encontrar como esa motivación para poder seguir. Sé que muchísima gente lo esconde o lo niega, pero sé de sobras también que todos lo hemos sentido alguna vez, aunque queramos evitarlo o no mostrarlo para no sentirnos débiles. Entonces en este podcast os traigo como algunas ideas que yo he ido creando a lo largo del tiempo, de las que he podido reflexionar y que me han ayudado muchísimo a poder cambiar como la visión que también tenía sobre el mundo, sobre cómo me sentía también en mi interior. Son cosas que me siguen pasando, la verdad, no os voy a engañar. Creo que cada uno tiene como sus altibajos y la vida al fin y al cabo es eso, no puedes estar siempre arriba y por lo contrario tampoco pienses que vas a estar siempre abajo. Antes de continuar, y como siempre digo, si en alguna parte de este podcast creéis que todo lo que os estoy diciendo, o no todo, solo alguna parte os sirve para poder aprender, os estoy aportando valor a vuestras vidas, os estoy ayudando a poder ver las cosas de distinta manera, os agradecería de corazón que le dieseis like, que comentaseis lo que os ha parecido, sobre todo que os suscribáis porque a mí me ayuda un montón. El primer paso que os daría es que no hay que temer la verdad. Creo que muchas veces el fracaso se debe a que no aceptas y no lidias de la manera en la que tú deberías con las realidades o los diferentes sucesos que se te van produciendo a lo largo de tu vida. Y realmente quizá me preguntas, pues sí, muy bien, tú hablas de verdad, pero ¿qué es realmente esa verdad de la que la gente habla? O incluso de la que yo te estoy hablando ahora mismo. Creo que uno de los pilares básicos de esta verdad es reconocer que somos humanos y que cometemos errores. Muchísima gente, cuando algo no le sale bien o cuando no ha llegado al final del camino o a su objetivo de la manera en la que le hubiese gustado, se frustra y se castiga demasiado porque creen que solo hay una vía posible para poder alcanzar ese objetivo o ese éxito, o directamente que no hay espacio para el fracaso. Pero es que no es verdad. O sea, la vida son muchos fracasos, pero también son muchos éxitos. Y yo creo que para poder llegar al éxito, si miras atrás, si te das cuenta de todo el camino que has recorrido, no todo va a ser perfecto. Habrá días en los que piensas que lo estás consiguiendo, que puedes con todo y que todo aquello que estás haciendo es lo mejor. Luego también creo que hay que ser muy honestos con las debilidades que todos y cada uno de nosotros tenemos. No podemos ocultar eso tampoco. Lo que pasa es que también vivimos en un mundo en el que se pretende potenciar que la gente solo tiene cosas buenas, que la gente solo hace las cosas bien y solo se busca como ese aplauso para el reconocimiento. Pero es que, aunque mucha gente lo quiera tapar, todo el mundo tenemos luces y todo el mundo tenemos sombras. Todo el mundo tiene cosas que se les dan bien y todo el mundo tiene cosas que no se les dan tan bien. Pero por eso no somos peores que nadie. Y tampoco tenemos que ocultar los problemas que tenemos, porque yo creo que más todavía en la sociedad en la que vivimos en un mundo o en un punto en el que solo mostramos lo bueno. Y también hace mucho daño las redes sociales, porque tú a Instagram, a YouTube o a TikTok solo vas a querer mostrar lo maravillosa que es tu vida. Yo entiendo que no vas a querer subir una foto en el momento en el que estés llorando, en el que tengas los ojos fatal y en tu peor momento, porque yo creo que tampoco son instantes que tú quieras compartir con los demás. Al fin y al cabo también es como tu privacidad y no quieren mostrar. Entonces se crea como una barrera en la que pensamos que la vida de los demás es perfecta menos la tuya. Además, creo que también debemos ser como muy transparentes en nuestras opiniones. La gente también se pone como una careta y relacionado también con un poco con lo que he dicho hasta ahora, se creen que todos son perfectos y se va creando como una especie de burbuja en la que a lo mejor tú nunca me cuentas lo malo, entonces ya te tampoco. Entonces yo creo que tú no tienes cosas malas o no pasas por momentos malos y tu vida es perfecta, pero la otra persona, o sea, está mirando en el mismo espejo. Piensa que tú tampoco lo vives, pero creo que deberíamos aprender a ser un poco más humanos y a darnos cuenta de que todos y cada uno de nosotros tenemos errores. No hay vida sin problemas, que ojalá fuera así, pero no lo es. Y solo cuando aceptas estas verdades, cuando te las atribuyes, cuando aprendes a vivir con ellas, es la postura en la que realmente puedes empezar a mejorar, puedes empezar a ser más autocrítico contigo y puedes empezar a entender sobre todo
que no eres perfecto y que necesitas cambiar. Creo que lo más importante de la vida, una de las cosas más importantes, es ser honestos con nosotros mismos y también con los demás, porque una persona deshonesta, una persona que miente, una persona que no es real ni consigo mismo ni tampoco con los demás, es una persona que está destinada a sentirse mal, a no encontrarse nunca, y creo que es una de las cosas más horribles que nos puede pasar en la vida, que vivamos y que cuando llegue nuestro momento o en algún momento, da igual, no sepas ni quién eres ni cuál es tu signo de identidad. Sé sincero, admite que te equivocas, admite que cometes errores, no eres peor por eso. Y sobre todo muestra tus debilidades. Creo que eso es también lo que nos permite ser más humanos, lo que nos permite acercarnos a los demás. La siguiente, muy relacionada con esto, es que tu motivación siempre tiene que ser como en dirección a ser mejor, a superarte, y no por tener la razón. No sé si me he explicado. Y creo que uno de los mayores problemas en los que nos hemos envueltos muchos de nosotros es el ego. Hay muchísima gente que está guiada siempre por el ego. Y no digo que el ego tenga que dejar de existir, porque es imposible. Si el ego deja de existir, también dejas de existir tú, porque es como una parte de ti. Y el ego no siempre tiene que ser malo, ¿no? Pero creo que también el orgullo nace mucho por el ego y nos condena. Cuando tú tienes un nivel muy alto de ego, no puedes reconocer tus errores, no comprendes tus carencias, te parecen siempre absurdas las opiniones que te dan los demás, no eres capaz de realizar autocrítica, y eso es algo muy complicado, porque en el momento en el que tú tampoco reconoces tus errores, no puedes crecer. O sea, cuando tú tienes muchísimo ego, es difícil llegar a algún lado, cumplir tus metas, llegar algún momento a ser mejor de lo que eres, porque el ego también te bloquea, el ego también te encadena y no te permite seguir aprendiendo porque crees que ya lo sabes todo. Sobre todo, hay que tener muy claro que para ganar antes tendrás que perder muchísimas veces, que para llegar lejos también necesitas a otras personas y no solo a ti mismo, y que para continuar dando guerra y combatiendo tienes que seguir mejorando. O sea, hay mucha gente que se estanca porque a lo mejor se saca una carrera, se saca un máster o hace una formación y se pasa 40 años con esa misma formación que ha hecho pues 40 años atrás. Y creo que todos y cada uno de nosotros sabemos que en el mundo en el que vivimos, que no para de cambiar, necesitamos también adaptarnos. La educación es muy triste, pero creo que es un ejemplo muy claro. Sigue siendo igual que hace 40 años atrás, sigue siendo muy tradicional. Sigue basándose en empollarse millones de frases o de temas que no nos sirven para nada, de aprender y frustrarnos con cosas que no nos van a aportar nada. Así que, de verdad, ojalá nunca os estanquéis y siempre os deis cuenta de que, aunque no creáis, hay cosas que podéis seguir mejorando. Así que con una actitud de humildad es cuando realmente tienes como esas mejores condiciones para poder triunfar, y para ello tienes que, como he dicho, dejar de lado el ego, dejar de lado las excusas, intentar tener una mente muchísimo más abierta y no creer solo lo que has visto, lo que tú has creído hasta el momento. Y sobre todo, y una de las cosas más importantes, es ser paciente, tener determinación y coraje hacia tus metas, porque una de las cosas también que provoca que la gente no alcance las metas o sus objetivos es justamente esto que acabo de decir. Mucha gente quiere todo ya, vivimos en el mundo en el que podemos tenerlo todo al instante y también lo trasladamos a nuestra vida personal. La siguiente es que los errores son algo bueno, porque considero que cuando más aprendemos, cuando realmente podemos mejorar, es cuando cometemos errores. Es decir, yo sí miro como desde fuera o desde lejos o desde un punto externo de mi vida cómo ha sido, me he dado cuenta que lo que más me ha llevado a aprender ha sido cuando me he equivocado, ha sido cuando me he caído, ha sido incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Equivocarse significa que lo estás intentando, y intentar algo siempre es algo que aporta, siempre es algo que suma, porque es una experiencia, aunque no salga bien a la primera. Es decir, tú si intentas algo y no te sale, no pasa nada, porque ya tienes como esa experiencia, valga la redundancia. Pero si tú quieres llegar a contar hasta 10, a lo mejor el primer día aprendes a contar hasta 3 y luego, a ver, es un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero para que lo entendáis,
Si tú el primer día solo llegas a contar hasta 3 porque no te acuerdas o porque eres incapaz o tu memoria no te permite retener hasta el 5, no pasa nada, porque sabes que al día siguiente podrás contar hasta 5 y al día siguiente hasta 7. Pero lo mismo ocurre en la vida real. A lo mejor en mi primera empresa solo puedo vender 3 cosas, pero sé que al día siguiente con la experiencia que tengo podré vender 5 y así sucesivamente. O sea, yo creo que todo es como efecto bola de nieve y todo se acaba mejorando y potenciando cuando empiezas y no cuando te quedas en tu casa esperando a lanzarlo algún día, pero nunca te atreves, y eso que ibas a lanzar mañana llega el mañana y se convierte en pasado mañana y así sucesivamente. Y creo que también es importante entender que no pasa nada porque te caigas, al contrario, o sea, vale la pena porque los errores son la base para hacer mejor las cosas. Y cuando tú haces mejor las cosas, estás más cerca también de tu objetivo. Si nunca empiezas, a lo mejor nunca cometes ese error y te sientes bien contigo mismo, porque también afrontarse o lidiar con los errores es algo muy complicado. Pero sabes que cuando te vuelva a pasar, ya podrás resolverlo de una manera más sencilla, de una manera muchísimo más rápida, porque la experiencia te ha dado todo ese aprendizaje. La siguiente es que no te preocupes por fingir que tu vida es perfecta. Preocúpate por alcanzar tus metas. Creo que al fin y al cabo todos estos puntos que os estoy diciendo están muy relacionados, porque creo que la vida con todos estos pilares también está muy relacionada y todo se basa en un poco lo mismo. Y también en el mundo en el mundo de las redes, en el mundo en el que hemos perdido contacto por las pantallas, estamos más preocupados de parecer felices que de realmente serlo. O sea, esto es algo que me ha hecho pensar demasiado, porque tú a lo mejor quieres mostrar una cosa que no eres, pero por dentro estás hecho polvo y no sabes encontrar como esa salida, pero prefieres fingir que todo está bien. Pero este postureo en el que vivimos es muy peligroso porque justamente por esto que os digo, y además es triste, pero abunda y se repite día tras día. Estamos viviendo en un mundo completamente basado en las máscaras. Y muchas veces, como he dicho, lo que parece no es. Y además cuando se actúa así, este tipo de prácticas o dinámicas lo único que generan expresiones insoportables, porque estás viviendo en un personaje que no eres tú. O sea, estás constantemente, es como si tú admiraras a una persona y constantemente quisieras actuar como ella, pero te dejaras de lado tu forma de ser. Eso es agotador y supone un gran desgaste a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel de la persona, porque al final acabas dejando de lado la persona que tú eres con tal de que los demás te acepten, o incluso con tal de que tú mismo te aceptes porque quieres cambiar tu forma de ser porque no te gusta o no te aceptas a ti mismo. Y creo que nunca deberíamos darnos la espalda, nunca deberíamos dejar de lado lo que somos por intentar ser una persona que al fin y al cabo, y valga la redundancia, lo siento, tampoco somos. En la vida creo que no es tan importante como que los demás te acojan, como tener razón, ni lucir más, sino conseguir resultados y ser feliz. No olvides que la mejor manera de parecer es ser. Si quieres parecer una persona segura, tienes que trabajar tu seguridad. Si quieres ser una persona que tiene mucha confianza en sí misma, tienes que trabajar eso. Si quieres ser una persona de éxito, tienes que trabajar y estar con personas que ya han llegado al éxito y que están donde tú quieres estar. Ya para cerrar este podcast, os quiero decir, y para englobar todo lo que he dicho, que no tengáis miedo. Sé que voy a empezar un poco por lo que he dicho al final, pero lo he dejado para el último porque me parece brutal. Creo que muchísimas personas, como he dicho, le temen al dolor, le temen a la soledad, le temen al fracaso, le temen al error, le temen a mostrarse vulnerables, pero creo que no deberíamos olvidar que hay momentos en nuestra vida en los que nos vamos a sentir así más de una vez, nos vamos a sentir fracasados, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir que no encajamos, pero nunca olvides, y de verdad esto a mí me ha costado muchísimo tiempo entenderlo, pero no aceptarlo, o sea, no llevarlo a la práctica. Tienes que pasar por todas las etapas de tu vida, y negar el dolor no te va a hacer mejor. Porque tú cuando no superas algo, eso te acompaña durante muchísimo más tiempo, y la carga que vas arrastrando, ya te digo que es muy incómoda y que es muchísimo
muchísimo peor eso. Así que como consejo ya de amiga que me gustaría darte es que nunca dejes de perseguir tus sueños, nunca dejes que nada ni nadie te los tumbe, ni incluso tú mismo, que yo creo que nos quejamos mucho de los demás, de que tenemos miedo de lo que opinen, pero creo que si a ti te da igual lo que opinan los demás y solo te importa lo que opines tú mismo, creo que vas a poder conseguir muchísimas cosas, pero creo que la gente también opina muy mal de sí misma, opina que no es capaz, opina que no lo hace bien, y a veces la opinión que más nos tumba es la propia y no la ajena. Así que cierro ya este podcast, que tampoco quiero que se haga muy largo. Así que, como os he dicho al principio, si os ha servido, si os he aportado cosas, si os he permitido cambiaros vuestra visión, me haría mucha ilusión que le dieseis like, que comentaseis lo que os ha parecido este podcast, y de verdad os mando un abrazo y un beso enorme y nos vemos en el siguiente.